Conceptos iniciales de programación orientada a objetos, tenemos que comenzar a nombrar algunos de ellos, como por ejemplo el concepto de clase, el concepto de método, ¿ok? Método también se le conoce como operación, método o operación, o operaciones de la clase o métodos de la clase. Bien, y las propiedades de la clase. Las propiedades de la clase. Anteriormente la programación era orientada no a objetos, sino básicamente era una programación estructurada. Realmente, de algún modo, el ciclo de vida, ¿no?, de la programación comenzó un tanto en el tema de programación, inclusive un tema de programación mucho más complicada, que era una programación no orientada ni siquiera a objetos, sino más bien una programación lineal, ¿no? Una programación que solamente en ese tiempo trabajaban las personas que eran pues matemáticos, no, ni siquiera existía gente que estaba en el tema de desarrollo ni nada de eso. Bueno, lo cierto es que esto fue evolucionando. Lo cierto es que esto fue evolucionando hasta llegar a una programación estructurada, ¿ok? Pero el gran problema de la programación estructurada era que las funciones, o sea, ahí no se llamaban métodos, sino se llamaban funciones, ¿no? Las funciones no tenían un padre en común o no estaban protegidas de alguna forma. Es decir, yo podía llamar a cualquier función del programa y podía trabajar, pues, podía llamarla sin ningún nivel de protección. Entonces, de alguna forma, la clase es un componente, primero, es un componente reutilizable. Segundo, la clase, ¿cómo ubico yo las clases? Eso se ubica dentro de un proceso de negocio, por lo general, ejemplo, un proceso de matrícula. Entonces, yo comienzo a ubicar todas las clases de ese proceso que van a ir en mi programación. ¿Cómo las ubico? Son actores relevantes del negocio, o sea, actores principales, que en este caso, por ejemplo, podrían ser alumno, profesor, ¿no es cierto? Entonces, otra de las propiedades que tiene es que la clase debe tener atributos o propiedades y a la vez debe tener operaciones. Yo voy a graficar una clase, por decir la clase alumno. La clase alumno, puedo decir aquí que tiene un código el alumno, tiene atributos. Tiene un apellido paterno, tiene un apellido materno, tiene un nombre y a la vez tiene operaciones. Entonces, este es el nombre de la clase, estos son los atributos o propiedades y esta última parte son las operaciones. En las operaciones yo podría decir, para insertar alumno, ¿ok?, son los métodos u operaciones de la clase. Modificar alumno, eliminar alumno y algunos métodos más, buscar alumno, mostrar notas del alumno, no sé. Recuerden que las operaciones de la clase o los métodos de la clase es básicamente todo el tema de programación. O sea, todo el tema de programación fuerte de la clase va en las operaciones. Y estos son las variables que por lo general en programación orientada a objetos se le llama propiedades. ¿Ok? Se le llama propiedades. Ahora, por lo general, la programación orientada a objetos está sustentada en 3 pilares. El primer pilar es la herencia, el segundo pilar es el polimorfismo y el tercer pilar es el encapsulamiento de datos. Justamente la clase, cuando la clase trabaja con sus propiedades, lo que está haciendo es encapsulando datos o protegiendo datos. ¿Ok? Entonces la clase en este caso está protegiendo los valores, ¿no?, para que cuando yo llame a uno de estos métodos, los pueda hacer solamente por intermedio de esta clase. ¿Ok? Haciendo algo que se llama la instancia. Vayamos a un tema práctico, vayamos a algún caso práctico para entender mejor estos conceptos. Muy bien, estimados amigos, vamos a comenzar
En la primera sesión vamos a ver el tema práctico. Hemos estado hablando del tema de programación orientada a objetos, algunas consideraciones iniciales que son muy importantes en la programación orientada a objetos. Sabemos ya que es una clase es un componente reutilizable, es un componente reusable. Recuerden, es un componente que básicamente lo que se buscaba, no antes era trabajar un poco con el tema estructurado, pero ahora se trabaja con el tema orientado a objetos. No, vamos a crear primero, antes de trabajar, no vamos a usar un formulario, un JFrame o un JFrame, no vamos a usar, vamos primero a entender un poco el concepto de clase. ¿Ok? Entendiendo el concepto de clase y cómo es que se usa, cómo es que se pasa parámetros, o vamos a usar una aplicación. ¿Qué les parece? Vamos a usar una aplicación con un JFrame para poder tener una mejor visión. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para trabajar un JFrame en cuanto a... Acá está, vamos a poner ejemplo 1. Ok, vamos a poner ejemplo 1. Ya está. Y por aquí vamos a quitar el main y sí vamos a activar como proyecto principal. Correcto. Y aquí vamos a cambiar un poco la ruta. Vamos a cambiar la ruta de proyectos y vamos a ponerle en el escritorio. Vamos a crear una carpeta. No, vamos a crear una carpeta. Proyectos. Ok. Y vamos a decirle tema 1. Proyectos tema 1. Tema 1, ok. Ya está, ¿no? Entonces aquí le decimos abrir, ya está. Aquí tenemos la ruta. Ahora vamos a comenzar con el Java. Vamos a comenzar con la programación. Entonces, bueno, tenemos acá clic derecho. Vamos a iniciar con un JFrame. Bueno, primero vamos a agregar un paquete. No, al nombre de paquete le vamos a decir negocio, capa negocio. No, negocio no, le vamos a decir principal. ¿Ya? Vamos a comenzar diciéndole así, paquete principal. Ya tenemos ahí el nombre de nuestro paquete. Ahora vamos a agregar un JFrame. ¿Correcto? Vamos a agregar un JFrame. Ahí está. Tenemos el JFrame y le decimos FRM. Le decimos FRM principal. Le vamos a decir suma. Vamos a hacer una aplicación para sumar dos números, pero utilizando orientación objetos y utilizando aquí todos los principios que hemos aprendido. Ok. Entonces vamos a finish. Ya está. Ahí tenemos nuestro JFrame. Ok, tenemos nuestro JFrame. Ya está. Ahora vamos a agregar una clase. Y agregamos un Java class. Agregamos un Java class. Y acá siempre cuando vamos a crear programación orientada a objetos, le vamos a iniciar la clase con C y paralelamente a ello le vamos a agregar un nombre. Entonces le vamos a decir C suma. ¿Ok? Para calcular la suma de los números. Y aquí pues me salen estos comentarios que me gusta borrarlos a mí en mi caso. Para que no sea... Bueno, aquí está el JFrame, ¿no? Tenemos aquí el formulario JFrame. Ya lo tenemos aquí trabajado. Vamos a usar, en este caso, vamos a hacerlo bien simple ahorita. Acá tenemos los controles swing. Vamos a jalar un control label y un text file, ¿no? Para poder agregar, vamos a decir la suma de dos números, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el segundo text file. Ya está. Y tenemos, ahora vamos a mostrar el resultado, ¿no? Del tercero. Vamos a poner el resultado del tercero y vamos a hacerlo. Vamos a agregar otro por aquí y acá vamos a poner el resultado. Y tenemos otro text file también, ¿no? Un text file. Ya está, ¿no? Tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos todo esto de acá. Ahora necesitamos un botón. Necesitamos un botón. Y ahora vamos a agregar otro botón más. Dos botones. Ok. Ya ustedes completan el resto si quieren agregarle un nuevo, un grabar, un modificar. Todas esas cosas. No, acá solamente vamos a tener lo primero, ¿no? Aquí le decimos número 1.
número 1, ¿correcto? Ahora le decimos número 2, aquí ya sabemos que vamos a cambiarle el nombre, chain, entonces acá le llamamos, vamos a ponerle el nombre, perdón, primero borramos esto, resultado de la suma, acá vamos a tener el resultado de la suma, y aquí vamos primero a poner los nombres, aquí le decimos calcular, y acá le vamos a decir, perdón, acá le vamos a decir salir, correcto, ya tenemos ello, ¿no? Ya tenemos ello, entonces, ahí está, ¿no? Clic derecho, chain name de la variable txt número 1 y aquí le decimos txt número 2. Y aquí txt resultado. ¿Correcto? Ya tenemos ahorita nuestro formulario, ¿no? Tenemos nuestro formulario en este tema. Ahora vamos avanzando con la programación. Aquí ya le hemos puesto unos nombres, pero en este caso cuando yo armo una clase, ¿cómo sé yo cuáles son las propiedades que voy a trabajar? Sabemos que el tema, básicamente una clase es un componente reutilizable. ¿Ya está? Entonces, lo tenemos eso claro. Una clase es un componente reutilizable. Entonces aquí tenemos la clase suma, que lo que va a hacer, o sea, es decir, en la clase vamos a hacer la programación. Toda la programación en sí fuerte se hace en la clase, y a eso se le llama en programación con capas la capa de presentación, que vamos a comenzar a trabajar con ello en los ejemplos sucesivos. Este formulario prácticamente pertenece a la capa de, en este caso, a la capa del cliente, ¿no? O a la capa de presentación, este formulario JFrame o esta ventana. En cambio, la clase pertenece a la capa del negocio. La capa del negocio es básicamente donde está toda la programación fuerte de lo que quieres presentar. Y más bien, la capa de presentación lo que hace es pasarle los valores a la clase, para que la clase entregue los resultados. ¿Ok? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos tres variables, tres valores, ¿correcto? Se supone que estos dos valores yo tengo que calcular, tengo que pasarlos a la clase para poder mostrar el resultado de la programación, el resultado, que en este caso es la suma de dos valores. Por ello, yo tendré que crear aquí en la clase, ¿no? Tengo esto, ahí está mi clase suma, ¿no es cierto? Tendré que crear dos propiedades. Entonces yo tendré que crear, recuerden, siempre para decir que estoy trabajando con programación orientada a objetos, yo tengo que definir esas variables como privadas. El ámbito privado quiere decir que solamente tiene un ámbito a nivel de la clase. Que tenga un ámbito a nivel de la clase quiere decir que yo no puedo asignarle un valor directamente a estas variables que yo le voy a crear. Es decir, a estas variables que yo le voy a crear, estas dos, yo necesito una variable número 1, coma, necesito el número 2, ¿no es cierto? ¿No? Aquí le voy creando el número entero, bueno, vamos a decirle que sea doble mejor, le digo n1, n2, ¿no? Y ya está. Entonces, esas dos variables que yo tengo acá, bueno, y vamos a decirle también resultado, R, tres variables. Estas dos son variables de entrada, porque en las cajas de texto yo voy a escribir tanto el número 1 como el número 2. Y luego, este número 1 y número 2 va a dar un resultado en R. ¿Está bien? Entonces, estas serían mis variables, N1 y N2. Recordemos que no las ponemos como público. A veces una de las grandes interrogantes es ¿por qué se tiene que declarar como privada? Eso es por el principio de encapsulamiento de datos. Sabemos, los tres pilares de la programación orientada a objetos son: primero es el encapsulamiento de datos, o primero es la herencia,
el encapsulamiento de datos y el polimorfismo. Son tres propiedades de la programación orientada a objetos, ¿ok? Tres propiedades básicas, o son los tres pilares de la programación orientada a objetos. Si esos tres pilares fallan, entonces ya no sería orientación a objetos, sino cualquier otra cosa. Entonces, este privé y doble, lo que estoy haciendo aquí es encapsulando datos, ¿correcto? Para que los datos sean protegidos por el nombre de su clase, que en este caso se llama csuma. Es decir, yo no puedo acceder a ninguno de estos datos sin antes haber instanciado la suma. La instancia es algo así como una copia de la clase. Y eso sirve en la capa de presentación, que en este caso es FRM suma, para que de alguna forma los valores que estén en suma sean asignados a la capa del negocio, o en este caso a la clase en su conjunto. ¿Está bien? Entonces, como es primera vez, yo voy a escribir todo el código completo y después vamos a ver que el mismo programa hay una forma que ya te genera la propiedad. ¿Correcto? La propiedad es básicamente para poder capturar valores, para poder asignar y enviar valores tanto a la clase, ¿no? Asignar y enviar valores a la clase y desde la clase. Correcto. Entonces acá yo le diré public, ¿no? Le digo public void y le voy a decir set n1, ¿no? Set n1 y le digo de tipo doble y acá le vuelvo a decir que me pase un valor, ¿no es cierto? Acá me vuelve a decir que me pase un valor. Ahí está. ¿Listo? Tenemos eso hasta aquí. Muy bien. Entonces ahora sí, lo que decimos acá básicamente es que this es como asignar el valor, o sea, this es como si le dijeras el mismo nombre de la clase. Cuando yo quiero llamar a cualquier valor de la clase, desde dentro de la misma clase, ya sea privado o público, ven que aparece como un candado acá, eso quiere decir que todos los valores son privados. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle this n1, porque en este caso es el valor de n1, quiero que tome el valor, quiero que sea igual al valor, ¿no? Que sea igual al valor de la capa de presentación, ¿correcto? Quiero que sea igual al valor de la capa de presentación. Aquí le diré n1 y que sea igual a valor, ¿correcto? Y ya está. Lo que estoy haciendo aquí es la primera parte de la propiedad, o sea, es este método lo que hace es obtener valores del formulario FRM suma, obtener el valor que yo escribo en la caja de texto y asignarlo a la variable n1. Como esta variable es privada, no se le puede asignar directamente a ella. Necesito de otra variable pública, que en este caso será valor. No importa que los nombres sean distintos, eso es lo de menos. Entonces nos faltará asignar en la otra variable, le digo set n2, ¿no? Y acá le digo doble y otra vez le digo valor, no importa que tenga no importa que tenga el mismo nombre del anterior método. ¿Correcto? Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces acá volvemos a decir this n2 porque es a donde quiero asignar y ahora le digo que sea igual a valor. Está bien, ya tengo mis dos propiedades. Esto es para obtener. Algunos estilan también agregar este método. Public doble get n1, ¿no? Get n1 return this.n1. El this, esto de acá, este código no es que esté mal, si es que lo quito o si es que lo agrego, como en este caso. Lo único es que nosotros tenemos que identificar, o ustedes tienen que identificar en qué momento y en qué tipo de aplicaciones usar este método.
Lo interesante de esto es que no en todos los tipos de aplicaciones tú vas a utilizar ese método. Si analizan un poco más la forma o el motivo por el cual ha sido creado este método, es para retornar el resultado del número 1, ¿no es cierto? Pero en este caso tendrían ustedes que ponerse a pensar cuál es el objetivo en su conjunto de todo el algoritmo en sí, o de todo el programa que te están dejando. En este caso es simplemente sumar los números. O sea, la salida, el get, la salida en este caso, es la suma de esos dos números, y no más bien los números solitariamente. Entonces, en este caso, vamos a armar nosotros un método de salida. ¿Ya? Aquí vamos a poner el método de salida, que es prácticamente el cálculo de la programación. Le digo public, le digo doble, ¿no? El tipo de dato que quiero mostrar, y le digo suma en este caso. ¿Está bien? Ya está. Y le digo suma. Public doble, suma. Y acá le diré return. ¿Qué quieres retornar? La suma del n1 más el n2. Y ya está. La suma del n1 y el n2. Y ya está. Eso es lo que quiero retornar. Con eso tengo acabado. Acá tengo los métodos para obtener valores y acá tengo el método para retornar. No quiere decir tampoco que todos los métodos para retornar valores tienen que ser con return, ¿no? Sabemos que cuando ponemos un tipo de dato aquí, cuando asignamos un tipo de dato en esta altura, en esta parte de acá, entonces básicamente lo que estamos haciendo es utilizar esta función. Es una función o es un método que retorna valores cuando usamos return y un tipo de dato, pero cuando usamos void no retorna valores, pero los dos son funciones, con la única diferencia es que esta función de acá no te va a retornar valores, o los dos son métodos, perdón, pero este método no te va a retornar valores, sino más bien lo que va a hacer es obtener un valor. A esto se le llama paso de parámetros. Aquí también en suma pueden haber paso de parámetros. La única diferencia entre estos dos métodos es que este método de acá retorna valores, retorna un resultado en base al método return, y este método de acá no retorna ningún resultado, ¿ok? No retorna ningún resultado en este caso. ¿Correcto? Entonces eso es lo que hacen estos dos métodos. Esa es la diferencia entre el coger y el obtener y el mostrar. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para que aquí en el formulario pasarle estos valores y coger el valor de la clase y ponerlo en resultado? Porque eso es lo que nosotros queremos hacer en este caso, ¿no es cierto? Bueno, primero para ir directamente al grano, ya no, porque eso de habilitar o inhabilitar los controles ustedes ya lo conocen muy bien. Así que simplemente vamos aquí al tema del cálculo y cómo es que podemos hacer esta programación utilizando una clase. Entonces me voy a calcular, le digo clic derecho, le digo eventos, le digo action performance, o simplemente doble clic en el botón y ya está, más sencillo. Entonces aquí comienzo el enter y comienzo la programación en esta parte. Lo primero que tendré que hacer es elaborar. Le voy a poner aquí un comentario, le voy a decir 1, le voy a poner instanciar la clase. Porque ¿cómo puedo yo obtener los valores de esta clase si es que no la he instanciado? Entonces, por ende, lo primero que tengo que hacer es agregarle, o sea, crear una instancia o una copia de la clase, y luego puedo yo obtener las variables públicas de esta clase, más no las privadas. En este nivel, o sea, en el nivel de formulario o la capa de presentación del usuario final, solamente yo puedo llegar o obtener los valores que son públicos dentro de la clase, más no puedo obtener, ni siquiera asignarle valores a las variables privadas. A las variables privadas solamente se le asignan valores desde dentro de la clase. Entonces, por ende, yo para crear una instancia, que es como se llama, que lo que estás haciendo ahí un poco más técnicamente es creando objetos de la clase, o más sencillamente llamarlo copias de la clase.
Entonces yo le digo que la clase suma, acá le voy a poner un nuevo nombre, ¿ok? Y le voy a decir que quiero instanciar esta clase suma, y hasta este aspecto o hasta este punto yo acabo de crear la instancia de la clase. Es como si dijera que la clase csuma ya no se llama csuma, sino se llama CSU. Y de esta forma lo que estoy haciendo es creando un objeto de la clase csuma para que pueda obtener los valores públicos de esta clase. Entonces le digo CSU punto, y se dan cuenta que salen todos los métodos que tengo el método suma, donde calculaba la operación de los dos valores, y acá tengo las dos propiedades de, recuerdan que lo que hacía el set n1, en este caso ese método cogía o recuperaba el valor de la capa de presentación o el valor que yo escribo en la caja de texto y la llevaba a la clase, porque es lo que yo necesito hacer en este punto. Entonces digo así, ok, digo set n1, y entonces ¿qué valor vamos a querer ahí? Vamos a querer el valor de la caja de texto, ¿no? Que se llama txt número 1 punto, y ahora le digo getText, ¿no es cierto? GetText, o sea, coger el valor de la caja de texto. Y de esta forma ya obtendría yo el valor. Lo que pasa es que este es un valor de algún tipo, de otro tipo de dato, ¿no? Porque este valor, la caja de texto es un valor string, y aquí en setn1 yo he manejado un valor de tipo doble, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer esto para que de alguna forma aquí, o simplemente decirle así, ¿no? Integer.parseInt, ¿no? Y ahí está, ¿no? Convertir el tipo de dato string a número. El setn1 no sé si le pusimos string o le pusimos doble. Si le hemos puesto doble, entonces vamos a ponerle aquí también doble.parseDoble, no integer, sino doble.parseDoble. ¿Está bien? Y al otro le digo csu.setn2, ya está, setn2, ¿no es cierto? Entonces acá le digo doble.parseDoble, y acá le diré txt número 2.getText, ¿no es cierto? GetText, y de esa forma ya tendría yo los dos valores. Si se dan cuenta, estos dos valores son asignados a la clase. Los dos valores son asignados a la clase, el otro valor es asignado a la clase, y una vez que yo tengo los valores en la clase, pues ahora lo que tengo que hacer es poner el resultado de la clase, o sea, el resultado del método suma en este caso, a txt resultado, creo que lo hemos puesto, punto, y sería acá sectext, ¿no es cierto?, para asignarle el valor. Ahora, ¿qué valor? El valor de csu.suma. csu.suma. Y ya está. Y aquí sí podemos hacer esto. Y ya estamos ahí, ya tendríamos el valor, el resultado de la clase. Aquí ya tendríamos el resultado de la clase. ¿Está bien? Excelente. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver que todo salga bien. Entonces me voy a run file. Y ahí está, me sale, ingreso los valores y digo calcular. Y ya está que me calcula aquí el valor, pero lo interesante de esto es que me está calculando el valor, pero operando estos valores desde dentro de una clase o utilizando la programación orientada a objetos. Aquí, bueno, vamos a programar este botón también para que aparezca bien, ¿no? Y acá le puedo decir dispose, y con el valor, con este dispose ya estaría también funcionando mi método salir. Correcto. Entonces, repasando, me voy al formulario, creo el formulario,
diseño el formulario, identifico cuáles son de entrada, me doy cuenta que de entrada es número 1 y número 2. Eso quiere decir que estos dos valores, de todas maneras, tengo que crearlos en la clase, porque los valores los voy a ingresar o los voy a pasar desde el formulario. Y luego tengo resultado, que también es una variable que tiene que ir en la clase, pero que más bien va a ser de donde yo voy a recuperar el valor que va a ser asignado a su vez aquí a esta caja. ¿No es cierto? Entonces estas dos son de entrada y este es de salida. Muy bien, ahora me voy a la clase y creo y defino mis variables del programa. Recordemos que las variables son de tipo private, son de tipo privada. Las variables son de tipo privada. ¿Por qué son privadas? Por principio de encapsulamiento de datos. Por principio de encapsulamiento de datos, estas variables deben ser privadas. ¿Está bien? Porque si no, ¿cómo se protegen ellas? Ahora bien, ahora tengo yo, tengo que crear dos métodos, en este caso el ctn1 y el ctn2, tengo que crearlos para poder asignar o recuperar los valores que yo escribo en la caja de texto. Y los recupero de esta forma. ¿Ves? Si ustedes ven acá dice doble valor, ¿no es cierto? Si me voy acá al formulario, me voy aquí, se dan cuenta aquí que dice txtn1.getText, eso quiere decir que lo que escribe en la caja se asigna al ctn1, ¿no es cierto? Y el ctn1 está acá, ¿ves? Se asigna acá, no importa que el otro se llama txtn1 y este se llama valor. Lo interesante es que de todas maneras el valor lo asigna acá, ¿ok? El valor lo asigna aquí, ¿ve? Y ya está. De la misma forma acá en el ctn2. ¿Está bien? En el ctn2 tengo aquí el doble valor y ya está. Y luego, como ya tengo las dos variables privadas acá alimentadas o con valores, entonces fácilmente ya puedo calcular la programación de esto. Ya puedo usar mi return, dicn1, dicn2 y ya está. ¿Correcto?